Historia número 5. El campanero de la muerte. Un pueblo perdido en la sierra michoacana, cuyo nombre me pidieron no mencionar, fue el escenario de una extraña, espeluznante historia de la vida real. La gente del lugar comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien con el padre Juan cuando un domingo, en plena misa de 12, se presentó en estado inconveniente. Borracho como una cuba, el sacerdote apenas pudo llegar al altar antes de trastabillar y caer vergonzosamente. Sus acólitos lo recogieron y lo llevaron a la sacristía. La misa se canceló y mientras la gente se alejaba murmurando, las beatas que nunca faltaban se persignaron pensando que a su párroco, siempre tan amable, le había entrado el diablo. En verdad, hacía tiempo que el pobre padre Juan padecía de esta enfermedad, que se llama alcoholismo, y había logrado mantener el secreto hasta ese día. Y el pueblo, que rara vez es misericordioso, comenzó a evitarlo en lugar de ayudarlo. Cada vez menos gente asistía a su misa, a pesar de que él había hecho promesas formales de regenerarse. El notorio ausentismo hizo mella en el ánimo del religioso, quien se sumergió cada vez más profundamente en el alcohol. Una tarde, en el autobús de las 4, llegó una carta para él. Era de la diócesis del lugar. Gente importante del pueblo se había quejado de su conducta. Se le ordenaba terminantemente que abandonara el pueblo y se presentara en la cabecera del estado para ser degradado con ignominia. Es decir, le retirarían el hábito y dejaría de ser sacerdote. Fue más de lo que esta alma enferma y atormentada pudo soportar. Esa misma noche echó a vuelo las campanas y el pueblo se reunió ante la iglesia, más por morbo que por verdadera compasión. Grande fue la sorpresa y el escándalo que les causó ver al padre Juan vestido con su indumentaria de oficiante, parado en lo alto del campanario y perfectamente sobrio. «Dios mío, perdóname», gritó el sacerdote ante el pueblo silencioso. «Mensajero de la muerte soy. Acógeme aunque no soy digno de acercarme a ti». Un grito unánime brotó de la multitud cuando el malogrado padre Juan saltó del campanario y fue a estrellarse contra el pavimento, 12 metros más abajo. Su cuerpo sin vida fue enterrado fuera del camposanto, porque el ser sepultado en territorio sagrado les está vedado a los suicidas. Pronto otro padre más joven y sano fue enviado para relevar al sacerdote muerto. Como la memoria de los pueblos suele ser corta, pronto la gente olvidó el antiguo párroco cuando el escándalo palideció a fuerza de ser comentado una y otra vez en los portales y en las casas. No pasaría mucho antes de que lo recordasen otra vez. El padre Azarel estaba contento en su parroquia, lamentaba profundamente el triste fin de su antecesor y rezaba todas las noches por la salvación de su alma. Como hombre religioso sabía que el padre Juan no tenía perdón según las leyes de la iglesia, pero que Dios, en su infinita misericordia, podía entender que esta alma descarriada solo había cometido el pecado de enfermarse. Azarel era lo suficientemente moderno para comprender que el alcoholismo no es un vicio, sino un auténtico padecimiento progresivo, incurable y mortal, y que en ese sentido no era un pecado, sino una auténtica cruz. Una noche, después de decir sus oraciones y rezar el Padre Nuestro de costumbre por el alma del padre Juan, el padre Azarel creyó escuchar ruidos en la sacristía. Se asomó alumbrándose con una linterna de pilas. Había que ahorrar la poca energía eléctrica que llegaba racionada a ese pueblo perdido en la sierra. En medio de las sombras le pareció ver la silueta de un sacerdote que cruzaba presurosamente la puerta que daba a las escaleras que llevaban al campanario. Iba a seguirla cuando de pronto las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Atónito, el padre Azarel pudo ver cómo las cuerdas subían y bajaban sin que nadie las tocase. Persignándose cayó de rodillas y de su alma salió una plegaria. «Dios mío, ayúdanos». Al día siguiente hubo una muerte en el pueblo. Una de las ancianas que vivía con su nieta fue encontrada sin vida en su cuarto.
El médico del pueblo dictaminó que se había tratado de un paro cardíaco. El padre Azarel administró los últimos sacramentos al cuerpo, que fue enterrado en el cementerio. Tuvo que hacer un esfuerzo de voluntad para dominar el violento miedo que seguía sintiendo desde que viese la aparición, y las campanas se hubiesen echado al vuelo, hecho que no había comentado con nadie. El asunto se repitió una semana después. De nuevo, Azarel escuchó ruidos en la sacristía y vislumbró la figura de un sacerdote que se parecía mucho al difunto padre Juan, subir por las escaleras del campanario. Las campanas sonaron y a la mañana siguiente, 2 niños que habían salido al campo fueron encontrados muertos. Se habían ahogado en el río. 2 veces más y otras 2 muertes inesperadas. De pronto el pueblo comenzó a atar cabos. Eran varios los que juraban que, muy tarde en las noches anteriores a los deseosos, habían visto al padre Juan cruzar la plaza principal. Poco después, las campanas se habían echado a rebato solas. Esto siguió hasta que el pueblo, poseído de un temor religioso, comenzó a esperar con angustia el tañido de las campanas anunciando el siguiente deceso. Todos se preguntaban si serían los próximos, y pronto hablaron del padre Juan como el campanero de la muerte, hasta que el padre Azarel decidió que ya era suficiente. «Dios mío», dijo, postrado de hinojos ante el Cristo del altar mayor, «líbranos por piedad de esa alma atormentada, e indícame a tu infinita sabiduría. ¿Qué debo hacer para darle la paz que todos tus hijos arrepentidos se merecen?» Apoyando la frente en las manos unidas, el sacerdote se sumió en una profunda meditación. Cuando volvió a cobrar conciencia, los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo de tonalidades rosas y amarillas. Llamó a rebato. Al principio, la gente no salió, pero el barrendero del parque vio que era el padre Azarel quien estaba tocando las campanas y pronto la voz se extendió. Aquello no era el anuncio de una nueva muerte, sino su párroco llamándolos. «Hermanos», dijo el joven cura, cuando la mayoría del pueblo se hubo reunido en el atrio de la iglesia, «el alma del padre Juan es un alma perdida que debe ser devuelta al camino de la luz. No podemos sacarlo de donde está sepultado, pero sí podemos celebrar una misa en su honor y perdonarlo de corazón. Solo así evitaremos que las campanas de la muerte vuelvan a doblar en este pueblo». Acto seguido la misa se celebró. Casi toda la gente que rezó por Juan ese día lo hizo por temor, pero algunas buenas almas, entre ellas la del padre Azarel, lo hicieron honestamente, sintiendo auténtica compasión por el viejo sacerdote que se había quitado la vida en un acto de desesperación. El perdón sincero que emanó de estas personas fue suficiente para que la misericordia ejerciera su divina influencia. A partir de ese día, nunca más las campanas del pueblo doblaron, lanzando su fúnebre presagio, y alguien, no se supo quién, mandó poner una lápida sobre la tumba de tierra del padre Juan, rematada por un crucifijo. En la blanca losa fueron esculpidas las siguientes palabras: «Campanero de la muerte, Dios te ha perdonado».